Hola, un cordial saludo para todos. Esto es un trabajo para el profesor James, ¿sí?, del Colegio Juan Pablo II. Les hablaré acerca del diseño gráfico. Historia del diseño gráfico. Aunque no existe una fecha exacta que diga cuándo nació el diseño gráfico, algunos creen que data durante el periodo entre guerras. Otros entienden que comienza a identificarse como tal a finales del siglo XIX. También hay quienes encuentran su origen en las pinturas rupestres del Paleolítico y en el nacimiento del lenguaje escrito en el tercer milenio a.C. La diversidad de opiniones responde a unos que consideran producto del diseño gráfico a toda manifestación gráfica y otros solamente que surgen como resultado de la aplicación de modelos de producción industrial. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas manifestaciones visuales que han sido proyectadas contemplando un cúmulo de necesidades de diversos tipos, las productivas, simbólicas, ergonómicas, contextuales, entre otras. Estos son algunos elementos de los cuales se compone el diseño. El primer elemento que veremos es la forma. La forma es la expresión artística de la determinación, distribución y organización de los elementos que percibimos al apreciar una obra de arte. La forma en el arte es la manera en que organizamos los elementos en una determinada obra. Por ejemplo, la distribución de los sonidos y silencio en una melodía, los espacios, volúmenes y texturas en una escultura u obra arquitectónica, o las actividades, posturas y movimientos en la danza o la expresión teatral. Las mejores obras de arte son las que poseen la mejor forma desde nuestro punto de vista y por supuesto son las que brindan a nuestros sentidos el mayor placer. El color. El color en el diseño es el medio más valioso para que una pieza gráfica transmita las mismas sensaciones que el diseñador experimentó frente a la escena o encargo original. Usando el color con buen conocimiento de su naturaleza y efectos y de manera adecuada, será posible expresar lo alegre o triste, lo luminoso o sombrío, lo tranquilo o lo exaltado, entre otras muchas cosas. La dimensión. La dimensión existe en el mundo real, podemos sentirla y verla, pero en ninguna de las representaciones bidimensionales de la realidad, ya sean imágenes fijas o en movimiento, existe un volumen real. La ilusión se refuerza de muchas maneras, pero el artificio fundamental para simular la dimensión es la perspectiva. Tiene fórmulas exactas con numerosas y complicadas reglas. Usa la línea para crear efectos, pero su intención última es producir sensación de realidad. La textura. La textura permite crear una adaptación personalizada de la realidad, añadiendo dimensión y riqueza al diseño. Existen dos tipos de textura, táctil y visual. La textura táctil es por ejemplo la de una superficie rugosa, con relieve, o la de otra más fina, como la de un papel o la suavidad del terciopelo. Son todas aquellas perceptibles al táctil. La textura visual son aquellas texturas impresas que se parecen a la realidad, como la arena, las piedras, las rocas, entre otras. Entre esta clase de texturas pueden surgir algunas que realmente existen y otras que son irreales. La dirección. La dirección es la proyección plana o espacial de una forma, continuación imaginaria de la misma, aun después de su finalización física. Puede ser horizontal, vertical o inclinada en diferentes grados. El punto es el elemento gráfico básico y conforma la unidad mínima de la comunicación visual. Es de vital importancia y puede verse identificado por medio del color, el tamaño y su posición en el plano. Por el principio de agrupación es posible construir formas, contornos, tonos o colores. Un ejemplo de esto son las imágenes creadas con tramas a partir de puntos para su composición. Las principales características del punto son: cuando se encuentra solo en el plano, tiene un gran poder de atracción. Si se añade otro punto en el mismo plano, produce una sensación de tensión. Da lugar a la conformación de otros conceptos como el color, cuando aparecen varios puntos en el mismo campo visual. La línea.
Sirve para conectar dos puntos en el mismo espacio. Podemos definirla como la unión o aproximación de varios puntos. Puede definirse también como un punto en movimiento o como la historia del movimiento de un punto, por lo cual tiene una enorme energía, nunca es estática y el elemento visual básico del boceto. En un elemento dispensable en el diseño, tiene en el gráfico la misma importancia que la letra en el texto. Sus principales elementos son la dirección con respecto a la página, su longitud, su grosor o espesor, su forma recta o curva o de color. Tanto el punto como la línea constituyen dos de los elementos esenciales desde los que parte cualquier diseño. Su correcto conocimiento y análisis permitirán la elaboración de un concepto gráfico consecuente con las necesidades del cliente. El contorno. El contorno es el objeto gráfico creado cuando el trazo de una línea se une en un mismo punto. Todo contorno delimita dos zonas, una acotada, que es el contorno y su interior, y otra infinita, que es el fondo, creándose un submundo gráfico particular en cada forma definida por cada contorno. Existen dos tipos de contorno, los contornos mixtos y los contornos orgánicos. Los mixtos son aquellos que están formados por varios tipos de contornos, y mediante estas combinaciones de contornos se puede crear cualquier forma imaginable. Cada una de estas formas tendrá una característica que dependerán del color que posea, el lugar en el que se encuentran, su orientación, el tamaño, el espesor de su trazo, entre otros. Además, el predominio de horizontabilidad o verticalidad dará sensación de equilibrio, mientras que las direcciones diagonales siempre darán una sensación de inestabilidad y poco equilibrio. Los contornos orgánicos son aquellos contornos que están formados por curvas libres. Los contornos orgánicos son los más abundantes y podemos encontrarlos por todas partes en la naturaleza y sugieren fluidez, humanidad, desarrollo, entre otras. Y puesto que encuentra constantemente en la naturaleza, también son constantemente utilizados en el dibujo y la pintura, ya que conforman la base para pintar figuras humanas, paisajes, etc. La proporción. La proporción se refiere a la justa y armoniosa relación de una parte con otra o con el todo. Esta relación puede ser no solo de magnitud, sino de cantidad o también de grado. El propósito de todas las teorías de proporción es crear un sentido de orden entre los elementos de una construcción visual. Fundamentalmente, cualquier sistema de proporcionalidad es por consiguiente una razón característica, una cualidad permanente que se transmite de una razón a otra. Así pues, un sistema de proporcionalidad establece un conjunto fijo de relaciones visuales entre las partes de un edificio y entre estas y el todo. Aunque estas relaciones no se perciben de inmediato por el observador fortuito, el orden visual que se generan pueden sentirse, asumirse o incluso reconocerlo a través de una experiencia reiterada. Transcurrido un periodo de tiempo, seremos capaces de ver el todo en la parte y la parte en el todo. La escala. En el diseño gráfico, las propiedades de los elementos visuales son relativas. Dependen del resto de elementos presentes en la composición. En este caso, la escala hace referencia a la relación entre los tamaños y otras características de la pieza que forman el diseño con sus vecinas. Otras características hace referencia al aspecto global de un elemento. Por ejemplo, si se usan colores más vivos, oscuros o contrastados, la presencia o la sensación visual del tamaño resulta mayor que la de otros elementos más pálidos, claros o difuminados. La proporción relativa entre elementos debe ser equilibrada, usando una escala correcta. En una composición gráfica, la escala se usa tanto para distribuir el espacio como para equilibrar las propiedades de los elementos. El contraste. El contraste hace referencia a los estímulos sensoriales, los cuales permiten resaltar elementos o zonas de una composición mediante la oposición o diferencia entre estas.
atrayendo así la atención del espectador. En síntesis, el contraste es un elemento que se distingue del resto por su singularidad o especialidad, por la forma, tamaño, color u otras cualidades propias del objeto. El contraste se utiliza para sugerir distinciones visuales y táctiles, las cuales permiten realzar la visibilidad o el tacto, o disminuir el choque visual o táctil, dependiendo del objetivo con que se desee. Este se logra asimilando e incrementando ciertos elementos a través de los distintos tipos de contraste. La simetría. La simetría es un rasgo característico de formas geométricas, sistemas, ecuaciones y otros objetos materiales o entidades abstractas relacionadas con su invariancia bajo ciertas transformaciones, movimientos o intercambios. En condiciones formales decimos que un objeto es simétrico en lo que concierne a una operación matemática dada. Si cuando aplicando al objeto esta operación no cambia el objeto o su aspecto, dos objetos son simétricos uno al otro en lo que concierne a un grupo dado de operaciones, si uno es obtenido de otro por alguna operación y viceversa. En la geometría 2D, las clases principales de geometría y de interés son las que conciernen a la isometría de un espacio euclídeo, traslaciones, rotaciones, reflexiones que se deslizan. La simetría también se encuentra en los organismos vivos. Las agrupaciones. Nosotros como seres humanos tendemos a agrupar los elementos para que parezcan ordenados formando figuras conocidas. En el caso concreto de las páginas web, las agrupaciones son muy útiles y el todo necesario, sobre todo en lo que respecta a elementos similares o de funcionalidad análoga, como componentes de menús de navegación, iconos, datos relacionados, botoneras o botones, entre otras. Las agrupaciones también son muy útiles en casos de formularios o fichas de muchos campos, siendo muy conveniente dividir estos en grupos de información análoga, separando luego cada grupo de los elementos mediante franjas horizontales o verticales en blanco. Con ello, el formulario no solo gana en belleza visual, sino que además resulta más claro, lógico y fácil de completar por el usuario.